toda dádiva y todo don perfecto, ¿de quién desciende? Del mismo Dios. Y de aquí tenemos algo muy, muy especial. Yo creo que es una de las cosas que más me gustaron en este estudio, que es la siguiente diapositiva. Fíjese muy bien. Aquí tenemos una palabra, estamos hablando de esta parte de los talentos, de los dones, que refieren a un diaconeo, una parte de servir. Don viene, fíjese, del griego dorea, que significa regalo, que significa dádiva, y una dádiva es lo que se da. Y vimos en Santiago 1:17 que toda dádiva y don perfecto, lo que Dios nos ha dado, viene directamente de Él. Y fíjese, encontré un detalle muy importante. Yo creo que todos hemos escuchado la parábola de los talentos. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí hemos escuchado la parábola de los talentos. Gloria a Dios. ¿Y qué nos dice? Por ahí la tenemos en Mateo capítulo 25, versos 14 y 19. ¿Sí? ¿Por qué refiero a esta parábola de los talentos? Les cuento un poquito. Dice el capítulo 25, versos 14 al 19. Yo creo que ahí está el corazón de lo de la parábola. Para que ya en su casa usted la lea con tranquilidad. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Véame, hágale así, y arregló cuentas con ellos, ¿verdad? Entonces, cuando arreglamos cuentas, yo creo que es la parte que más nos gusta, pero que nos pidan cuentas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermano, espiritualmente? ¿Cómo estamos económicamente? Y ahí, bueno, esto es parte de otro tema. Bueno, fíjese que algo muy interesante que encontré, yo siempre había pensado que al referirse Jesús a la parte de los talentos se refería principalmente al poder económico. Pero encontrando esto, fíjese que en la antigüedad, originalmente un talento era una medida de capacidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Esas jarritos que aparecen ahí, que aparecen en la pantalla, se llamaban talentos. Y esos talentos eran llenados con agua. Y más o menos cuando solicitaban la adquisición de esos talentos, pues era la compra de esos jarrones, pero referían a esa medida de agua que llenaba. O sea, se conocía como un talento. O sea, la gente llegaba a decir, deme un talento. Y ya sabían que necesitaban ese jarroncito, ¿verdad? Entonces a mí se me hizo muy interesante porque esos jarroncitos tenían mucho valor. Esos talentos, muchísimo valor. Y usted sabe que a mí me gustan los números, entonces ahí estoy yo. ¿Cuánto valdrá un talento? Y ay, me encontré que hoy en día, transformado a pesos, un talento valdría arriba de 5 millones de pesos, imagínense, muchísimo. Y en la antigüedad dice que equivaldría a 6,000 denarios, o sea, como a 20 años de trabajo. Entonces, no era fácil adquirir un talento, una medida, ¿sí? Entonces, teniendo esta comparativa, yo decía,
El Señor nos ha capacitado con una medida impresionante para su servicio, pero a veces escondemos nuestros talentos y no los multiplicamos y no los compartimos y no los utilizamos y vivimos vidas cristianas estáticas, estancadas. ¿Y qué pasa con el agua estancada? Pues huele mal, se echa a perder, crea parásitos, crea animales. Entonces, hermano, es necesario abrir nuestros ojos a lo que Dios quiere para nosotros, a esa visión de servicio que el día de hoy Él nos da. Y que si hemos estado estáticos en nuestros talentos, es hora de desempolvarnos, ¿sí? Que las partes oxidadas de nuestra vida se llenen con el aceite del Espíritu Santo y empiecen a tener esa movilidad. Porque un cuerpo vivo, un cuerpo en movimiento es un cuerpo vivo, ¿verdad? Pero un cuerpo estático, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, bueno, cuando predicamos, primero llega a nuestro corazón, ¿verdad? Y entendemos que hay cosas que Dios nos pide y a veces decimos, es que no puedo porque yo tengo muchas cosas que hacer, tengo que atender la casa, tengo que atender los hijos, tengo que atender el trabajo, tengo que atender a mi marido, tengo que atender muchas cosas, pero el Señor con esto nos enseña que Él nos ha dado la capacidad de administrarnos. Y en esa capacidad de administrarnos entendemos que también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, amado hermano. Y el cuidar nuestro cuerpo es dormir lo que el cuerpo necesita, mínimo 8 horas. Por eso luego también nos estamos durmiendo aquí en la casa de Dios, porque no permitimos que nuestro cerebro sea limpiado. O sea, las neuronas necesitan ser renovadas en la noche. Y si usted ocupa el celular para dormir, sus neuronas van a estallar. Y hay estudios que nos dicen que si no dormimos bien, somos con más probabilidad a tener Alzheimer, demencia senil, olvidos. ¿Le pasa que no se acuerdan ni dónde están las llaves? A mí luego sí. Entonces, necesitamos, amado hermano, empezar a cuidar nuestro cuerpo. Bueno, esto no lo traía, ¿verdad? Pero fue un breviario cultural. Perdóneme usted. Sigo con los ministerios, ¿sí? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, con esta analogía que tomamos, encontramos algunos principios básicos para los talentos, ¿sí? Ya leímos la parte de qué pasa con los talentos que no son dados, esos dones especiales. Pero bueno, antes de tomar esta parte de principios básicos de los talentos, es importante recordar de dónde nos rescató Cristo. Yo hacía un análisis profundo hacia cuando yo me convertí, ¿sí? Y encontraba que la gracia y el amor de Dios nos rescató y nos dio un primer regalo maravilloso que es la salvación a través de un nuevo nacimiento. Conocimos que Cristo salva, que Cristo principalmente nació, pero vino a rescatar lo que se había perdido. Él nos perdonó, venció en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y con eso dejó una base fundamentada. Y a través de eso tenemos el regalo más grande que es la salvación. No simplemente bastó eso para el amor de Dios, sino que el amor de Dios, aparte de ese regalo maravilloso, hay para nosotros dones en los cuales son también regalos para nuestra vida, los cuales tienen que ser ocupados. Tienen que ser bien administrados. Y no se tienen que mantener estáticos. Fíjese, les voy a contar algo muy curioso que les decía, hice un
una visita a mi memoria de años atrás, en donde yo recordaba que cuando recibí a Cristo como mi Salvador, yo lo primero que quería hacer era estudiar. Y desde ahí empecé a descubrir mi llamado. Pero ¿qué tuve que hacer? Activar, y me fui con mi pastora de aquel tiempo y le dije, quiero estudiar el instituto, ya me meto. Y no, alto, bautízate primero, o sea, todo lleva un orden, ¿no? Bautízate y después te esperas un tiempo para que aprendas más de Biblia porque estás verde, como tu apellido, ¿no? Y entonces, pues a veces nos ponemos necios con Dios y le decimos, Señor, aquí está mi vida. Entonces yo recuerdo que mi conversión fue muy rápida. O sea, yo me bauticé al medio año de convertida, al otro medio año estaba estudiando el instituto, estaba terminando la escuela y yo quería servir, póngame a lavar baños, póngame a dar... O sea, yo quería. Entonces, yo me decía, ¿cuántos nuevos convertidos hay en esta iglesia? Porque, ay, perdón si soy directa, yo no los veo con esa pasión, con ese entusiasmo, con ese decir, a ver, que la pastora diga, no, espérate tantito, vamos a orar, o sea, que se vea ese entusiasmo por el servicio. O sea, hablando a los nuevos, pero también hay personas, dinosaurios cristianos, que siguen sentados, ¿sí? Eso tampoco lo traía, pero usted sabe que... Bueno, principios básicos de los talentos, fíjese. Encontramos algunos principios. Uno, como parte de lo que leímos en las citas, solamente Dios los da. Como número 2, nosotros tenemos la responsabilidad de administrarlo. Dígale a la que está a un lado, eres responsable. Muy bien. Número 3, fíjese qué interesante, para aquellos que dicen, yo no sirvo para nada, pues no sirve porque no sirve. ¿Sí me doy a entender? Dice, porque este punto 3 dice, absolutamente todos reciben, levante su dedo índice, todos recibimos por lo menos un talento. Usted tiene un talento por lo menos, y yo no creo que solamente uno, porque yo la he visto haciendo más cosas que uno. Aunque usted diga, no tengo, no, sí tiene. Necesita servir, utilizarlo. 4. Les decía, vamos a recordar como les dije al final, ¿se acuerda esto? ¿Sí? Bueno, 4. Al final voy a entregar cuentas de lo que hice, ¿sí? Al final voy a entregar cuentas de lo que hice. Número 5. Eso es algo maravilloso. Cuando uno usa el talento, se multiplica. Y cuando se multiplica en otros, es maravilloso. Porque lo que estás aprendiendo, lo estás enseñando. Y eso no solamente se empieza a multiplicar en ti, sino se multiplica en los demás. 6. Cuando uno lo entierra, que también suele pasar, cuando no lo queremos usar, se devalúa, o sea, pierde el valor. Y si no se usa, se atrofia. ¿Cuántos atrofiados hay de las rodillas, amado hermano? Ay, es que a mí me duelen las rodillas cuando oro. Pues es que estás atrofiando, ¿por qué? Pues porque no oras. Es la parte contraria. Y es que me duele pues ejercítate, hermano. Cuando hace uno el talento, usted viera, duelen los brazos de aquí de tanto moverle a la olla. Aunque se ejercite en el talento, cuando se lavan los baños, ya tiene, fíjese, para mi vergüenza lo he de decir, pero yo aprendí a lavar el patio porque viví mucho tiempo acá con la pastora. Entonces veía yo cómo lo lavaba y yo aprendí así. Y entonces cuando yo terminaba de lavar el patio, no sabe los brazos cómo se sentían, pero quedaba limpio, ¿sí? Entonces, sí se extrañan esos tiempos. Entonces,
es necesario ejercitar el don. ¿Cómo sabemos que lo estamos ejercitando? Porque no nos sentimos atrofiados, ¿sí? Usted cuando empieza a hacer ejercicio, ¿qué tal se siente el primer día que hizo ejercicio? Ay, hasta siente que arde los chamorros, la cabeza, todo. Pero ya después de una semana, usted dice, ahora me aviento 1.5 horas, ¿no? Entonces, vamos agarrando esa práctica. Y ya entramos a una parte que me gustó también mucho. Talento. ¿Cómo sé que tengo un talento? ¿Sí? Acuérdense que estamos en taller, entonces también hay intervención de ustedes, por eso los pongo a moverse y los pongo a de repente a participar, pero bueno. ¿Cómo reconocemos un talento? ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, todavía, regrésame a la anterior, todavía no. Ándale, listo. Dice, ¿cómo reconocemos un talento? Fíjese, ahí le va. Usted póngase un checklist. Número 1, ¿te gusta mucho realizarlo? ¿Te agrada? ¿Es satisfactorio realizarlo? ¿Lo haces muy bien? ¿Y esto te diferencia de la demás gente? ¿Cómo dan likes en el Face? Usted dígame, ¿cómo lo ejemplificaría ahorita? Ándale, que no le dé pena. Ya Angie lo hizo. A ver, Angie, enséñale cómo. Ándale, ¿cómo? Cuando nos gusta algo, ¿cómo lo hacemos? Ándale, hermano. Qué bárbaro, ¿eh? Les voy a poner a hacer cabeza, hombros, rodillas y pies. Nada más. Levante la mano así. Ok. ¿Ya vio que es un talento? Cuando esto, la gente nos ve y dice que muy bien, ¿no? O sea, yo he escuchado que la pastora ha felicitado a algunos de ustedes que dice, hermana, qué rico, qué esto, qué lo otro, órale. Apenas fui a visitar a una tía enferma, fíjese, lo que no es talento, lo que es así, ¿no? Entonces, fui a visitar a una tía enferma, entonces me enseñaba su costura y pues yo me acordaba de algunas mujeres virtuosas que les gusta la costura. Y yo de broma, tía, si tú sabes, por poco y repruebo taller de corte y confección en la secundaria. A mí yo la costura no, pero yo vi esos telares que estaba haciendo y dije, wow, están hermosos, es un talento. Entonces le hice así. Entonces cuando la gente lo vea y diga, ok, por ahí va bien, o sea, esto está muy bien, ¿no? Pero ¿qué creen? Hay cosas que nos gusta hacer. Por ejemplo, a mí me gusta, digámoslo, cantar, pero si al otro hermano dice, no, es que lo tuyo no es cantar, entonces por ahí no es, hermano. Entonces debemos también ser sabios y entendidos, ¿verdad? Entonces cuando la gente lo ve y dice, wow, esto va bien, entonces tenemos un like, o sea, por ahí puede que sea el talento. Ahora, como les dije, no solo se identifica por un gusto, o sea, porque me gusta, sino que podemos ver algo que se empieza. ¿Usted sabe que el dedo índice es el dedo de más movilidad en nuestros dedos? ¿Sí o no? A ver, hágale así. Intente hacer lo mismo con todos los demás. Cuesta trabajo. El más ágil es este. ¿Sí? Entonces, ya dijimos que cuando un talento se desarrolla en la iglesia, cuando empezamos a desarrollar y la gente nos dice, ay, qué bien está esto, o sea, tenemos un like. Y entonces juntamos el dedo con el índice y tenemos un, ¿qué significa esto? Un ok, o sea, es una palabra que tenemos mucho. ¿Usted se ha dado cuenta? Cuando terminamos una frase, al final que queremos dar una aprobación, ¿qué decimos? Ok, y ahí ya queda entendido. Entonces, fíjese muy bien, me voy a mover aquí para darme a entender. Entonces, tenemos un like, tenemos un índice, un ok, porque ya los demás nos están viendo. Entonces, vamos por buen camino. Pero si ya hay uno, no, por ahí no es, porque cuando cantas se te salen unos gallos, no, por ahí no. Entonces, tenemos que también pedirle sabiduría a Dios, ¿sí? Les pongo un ejemplo en la cocina.
A mí me gusta mucho cocinar. Hay cosas que me salen bien, hay cosas que no tanto, ¿verdad? Pero ahí me esfuerzo. Entonces, en lo que sale bien, de repente uno se da cuenta, pero algo también que aprendí es, siempre que cocino oro, y eso como que le da un sello. Entonces, usted quiere saber cuál es su talento, ore también y practíquelo. Y que la gente le diga, ok, o sea, que sea visible. O sea, le hago esto para darme más a entender, hermano, ¿sí? Bueno, entonces eso se vuelve algo bueno, algo que es parte de, fíjese, es parte de una configuración que se va a aplicar, fíjese, ¿cómo voy a usar ese ok? En base a la necesidad de la iglesia. ¿Cómo se ocupan los talentos? Por las necesidades, ¿sí? Y aquí entra un principio muy bonito. El talento nace de dentro de nosotros hacia afuera. ¿Y qué creen? Se vuelve una forma de expresarnos. O sea, ya lo hacemos natural. Ya no es necesario que nos manden a hacernos. Se vuelve parte de una expresión. Algo que es tuyo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes me paro, que dicen, ahora los niños se van a su salón, me paro que ya saben qué hago. Atender a los niños, ¿no? Cuando la hermana trae ollas con el talento, ¿qué sabe qué va a hacer? Pues es algo ya que se vuelve algo natural. Entonces, aprendamos este principio que es, el talento nace de dentro hacia afuera y se vuelve una manera de expresión. Pero vuelve algo más interesante, dice, y de afuera para adentro, ¿se acuerda? Cuando la gente te ve realizarlo, se vuelve tu manera de identificarte, ¿sí? Cuando ya te identifican. Por ejemplo, las personas afuera ven a la pastora Raquel y ¿qué dicen? Es pastora. O sea, ya se logró expresar, o sea, es su diario vivir, pero también ya se volvió parte de su identificación y su personalidad. A mí me pasa algo muy curioso, fíjese, normalmente yo agarro mucho Uber para transportarme y también me ha pasado en la calle, pero pues es algo que yo entendí que viene de Dios, ¿no? Como que para recordarme el llamado. Entonces, muchas personas, por lo menos unas 5 que no me conocen y que de repente me encuentro en la calle, me llegan a decir, hola maestra, buenas tardes. ¿Y qué tal el dar clases? Y yo, pues si no me conoce, ¿no? Entonces, hay parte de que me acordaba yo de esto, es parte de lo que Dios te da, una identidad, con que la gente te ve, ¿sí? Y ya, aunque tú no les hayas dicho que eres maestra, lo eres. Por ejemplo, vamos a tomar a Namin. Si yo no la conociera y la veo, digo, ella se dedica al arte del estilismo. Y así pudiéramos ir con varios de nosotros, ¿no? Entonces podría ser esa parte, no solamente una forma de expresarse, sino ese talento ya se volvió una forma de identificarme. Y eso es algo muy bonito, muy hermoso, porque pues ya se volvió parte de ti, ¿sí? Ahora, tu talento es esa habilidad que Dios te dio con la que puedes llegar a expresarte, pero también se vuelve parte de tu identidad. Cuando logras llegar a expresarte e identificarte, fíjese, aquí pasa algo muy interesante que nos dice Efesios, y esto también se aplica a nuestra vida cristiana normal. Cuando logras llegar a expresarte con una vida cristiana, también puedes lograr identificarte con una vida cristiana, como los talentos. Y cuando logramos hacer esto, amado hermano, la parte cambia y ahora se vuelve una vocación. ¿Sí?
Y es lo que refiere Efesios en el capítulo 4, verso 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamado. No podemos encontrar tu vocación si no nos encontramos descubriendo o desarrollando el talento. O sea, es necesario retomar esto. O sea, esta parte andéis quiere decir este verbo caminar continuamente, caminar diario, rodearte a diario de ese caminar en Cristo Jesús. Practicar continuamente. Esta súplica que hace el apóstol Pablo dice, os ruego que andéis como es digno, como es honorable de la vocación a que fuisteis llamados. Y esa vocación es parte de ser hijos de Dios. Y cuando la gente nos ve, ¿qué dice? Esa persona tiene algo diferente. Y nos preguntan, ¿cómo le haces? Y es una oportunidad para abrir campo. Pues es Cristo en mí. Entonces, nuestra vocación, que es parte de ese llamado, que es parte de esa predicación, tiene que ser también visible a los demás. Amén. Gloria a Dios. Cuando logras desarrollar tu talento, lo desarrollas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, se convierte como parte de esa función. O sea, tú estás siendo funcional en la iglesia de Cristo y por lo tanto también hay un crecimiento, ¿sí? Y cuando crece la iglesia de Cristo, pues necesitamos desatrofiarnos, ¿verdad? Porque salen nuevas situaciones, nuevas cosas, hay que hacer otras cosas, los niños se están volviendo adolescentes, ya no es la misma enseñanza, ya es diferente, los jóvenes están siendo maduros, las mujeres están creciendo, o sea, a la tercera edad, la necesidad del servicio, la visión, pero la visión de una iglesia no puede ser de uno, de dos o de tres, tiene que haber más servidores. ¿Sí? Porque el trabajo es mucho, ¿sí? Se entiende que al principio cuando las iglesias crecen nos toca de hacer todólogos, pero no siempre una persona puede ser todóloga, porque eso refiere también falta de crecimiento. O sea, debe de haber una multiplicación en el servicio, en las demás personas. Fíjese, y esa función se puede convertir en un ministerio. Ese regalo que viene de parte del Señor Jesucristo para aquellos que están desarrollando una función dentro de la iglesia. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Y encontré aquí algo muy interesante. Bíblicamente, nunca fueron llamados los pasivos. ¿Sí? ¿Cómo sé que tengo ese llamado? Pues porque es un regalo del Señor Jesús, pero podemos ver que bíblicamente nunca fueron llamados los pasivos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a David, que cuando fue llamado para ser rey, ¿cómo estaba? ¿Estaba dormido porque era chico y tenía cansancio? No, estaba cuidando las ovejas de su padre Isaí. Otro ejemplo de llamado, Eliseo estaba arando la tierra cuando Elías lo encontró y echó su manto encima. Entonces, amado hermano, si usted dice, yo tengo un ministerio de parte del Señor Jesucristo y está estancado, no le creo. ¿Por qué? Porque nunca fueron llamados los pasivos, los que no se mueven, los que no tienen movimiento. Entonces, podemos tener una fórmula que dice, lo principal, en la introducción que dio la pastora, podemos ver lo importante que es la comunión y la santidad para desarrollar un ministerio.
pero también puedes tener ese llamado, pero si no entra en función, entonces tenemos esta fórmula que es talento, o sea, que es movimiento, más función, que es el desarrollo, pues va a ser igual a ese ministerio. Y se completa ese paquete, la comunión, la santidad, tus talentos, se desarrolla como esa función y puede ser que en la misericordia de Dios, cuando no estás pasivo, el Señor te dice, ven. Es tiempo de poner tus manos en el arado. Y la vida cambia. Porque lo que creíamos nuestros sueños, ahora se volvieron los sueños de Dios. Y el llamado obedece al tiempo de Dios. Y primera carta de Pedro capítulo 4, verso 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ahí estamos hablando pues de los ministerios. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 al 11. Y aquí en estos versículos encontramos unos principios fundamentales referente al ministerio. Siguiente diapositiva, por favor. Uno de esos principios es que viene precisamente de estos versículos 10 y 11 que nos enriquece Pedro. Dice, el don que se ha recibido necesita ser ministrados. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que estás ministrando? No te puedes ministrar a ti mismo, tiene que ser a otros, conforme a la multiforme gracia de Dios, según la necesidad que haya en la iglesia y por su gracia. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Por su gracia, o sea, ya vimos que la multiforme, o sea, hay mucho porque hay muchísima necesidad. Donde quiera que volteemos siempre vamos a encontrar una necesidad. Ahorita que estaba orando vi una necesidad, pero ya después se las cuento porque acabamos de salir de uno. ¿Sí? Vinieron, necesito la autorización y orar, pero yo ya vi una necesidad que para la casa de Dios ya se volvió también urgente. Entonces, vemos que el don que se ha recibido necesita ser administrado y por gracia. No me vaya a salir luego como la religión popular. Me va a decir, yo cobro tanto por ir a orar. Yo cobro tanto por esto. No, hermano. Por eso dice que es por gracia. Amén. Número 2, y también viene como parte del verso 10, dice, como buenos administradores. ¿Y esto qué es ser un buen administrador? No desperdicies el ministerio que Dios te ha confiado, es un regalo muy valioso. No desperdiciemos lo que Dios nos ha dado. Número 3, el ministerio no es un estatus, amado hermano, es un servicio. Es una excelencia en lo que haces. Y hoy en día, tristemente, amados hermanos, vemos abusos de posiciones, una mala administración, incluso hasta falsas enseñanzas, lejos de una verdad cristocéntrica. Y vemos que el servicio a Dios, el ministerio, debe de ser desarrollado con una actitud correcta en el corazón.
así como nos lo dice Efesios, nos lleva paso a paso, amado hermano, hasta llegar a ese regalo que Jesucristo da. Pero antes de eso, antecede al pasaje bíblico en el contexto, antes de llegar a esa parte donde desglosa los ministerios, dice en Efesios 4:2-7, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí ya nos habla que cuando se quiere desarrollar un servicio, tiene que ser en humildad y mansedumbre. El verso 3 del capítulo 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces ahí vimos también que es necesario que seamos provocadores de la unidad en el cuerpo de Cristo, porque dice que es el verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, y vuelve a llamar otra vez Pablo esta palabra, de vuestra vocación. Y para provocar más unidad dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, la gracia de Dios para nuestra vida no se puede contar. A nosotros nos da un gasto el esposo y nos dice, te administras la quincena. Pero nuestro Dios no se limita en su gracia. Y hay regalos para su iglesia, pero necesitamos ejercitarlo. ¿Cómo? Con humildad, con mansedumbre. Y la mansedumbre controla el carácter. ¿Qué es esto? Fíjese, ahorita entramos a eso de la mansedumbre porque todavía falta. ¿Sí? Otra característica que vienen ahí, la 4, viene, y esto es muy importante, el ministerio está bajo la autoridad de la iglesia. Si surge un ministerio aquí, pues tiene que estar rindiendo cuentas bajo su iglesia, ¿sí? Y el último, verso 5, principio. A Cristo siempre la gloria. Y estos 2 versículos, amado hermano, de Pedro, nos enseñaron por lo menos 5 principios prácticos en el ministerio. Ahora, amado hermano, surge una pregunta. Siguiente diapositiva. Cuando desarrollamos un servicio, un diaconeo, vemos o surge una pregunta. ¿Cuál es la actitud correcta de nuestro corazón para servir? Y eso pues nos lo enriquece Efesios, que fueron los versos que leímos. Número 1, necesitamos un corazón que guarde, ¿qué? La unidad de la iglesia. Y precisamente la pastora inició con esa parte de la unidad, que no puede haber divisiones en la iglesia. Y alguna vez recuerdo, ya tiene tiempo que prediqué referente a las divisiones y que venía de un original que significaba un cisma. Y cuando hay un cisma en la iglesia, cuando hay una ruptura en cualquier división, es como si tuviéramos un suéter de estambre y lo deshiláramos. ¿Usted ha tratado de remediar eso? No se puede, queda fracturado, queda deshilado, ¿no? Entonces es muy complicada una división. Por eso, en la administración del servicio, necesitamos ver primero
nuestro corazón. Y ese corazón debe de guardar la unidad de la iglesia. La carta de los Efesios revela verdades doctrinales que tiene que conocer cualquier cristiano. Los primeros 3 capítulos de Efesios nos refieren una parte muy teológica, una parte muy teórica referente a la vida cristiana, pero a partir de el capítulo 4 en adelante refiere una práctica cristiana en nuestro andar en Cristo. O sea, todo lo que aprendemos para que veamos que ha sido en sabiduría, en un buen conocimiento, en algo que se ha quedado en nuestro corazón, necesita ser llevado a la práctica. Necesitamos, así como nos refiere el apóstol Pablo en los primeros versos, es necesario andar. Y andar viene del verbo pirapateo, que significa no es un movimiento ocasional que lo hago de vez en cuando, sino es un estilo de vida continuo al caminar. ¿Por qué, amado hermano? Porque nuestro caminar revela quiénes somos, así como el trato a los demás revela nuestra identidad. ¿Sí? Entonces, 2 cosas muy importantes para la unidad es nuestro caminar cristiano. O sea, bien nos decía la pastora en la mañana, cuando oramos es notorio. Cuando nuestro corazón es provocador de unidad, va a ser notorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a caminar todos con el mismo objetivo, pero también se va a distinguir por cómo tratamos a los demás. ¿Sí? No importando que tengamos la menopausia encima. ¿Sí? Necesitamos sujetar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro pensamiento. O sea, tenemos que ser todos de un mismo pensamiento, proneo, una misma mente, para estar en esa unidad. Cristo como esa visión principal, ¿sí? Por ejemplo, aquí les puse una imagen de un doctor y una enfermera, ¿sí? El uniforme revela qué somos, ¿sí? Por ejemplo, si usted ve a alguien de blanco, ¿qué va a decir? Es un doctor o una enfermera, ¿verdad? El uniforme revela qué somos, pero también el uniforme te recuerda cómo debes comportarte. Imagínense si al doctor se le ocurre ir afuera del hospital y comerse un taco de carnitas con salsa roja y que se le escurre y entra a operar así. ¿Qué le van a decir? Póngase gel antibacterial, cámbiese la bata. Ni siquiera lo van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque un médico refleja cierta pulcredad, cierta limpieza, cierta estética de lo que él es en su vocación. Así el cristiano no puede andar contaminándose, ensuciándose sus vestiduras, porque Cristo viene pronto. ¿Cómo están sus vestiduras? Ahorita por tiempo no les recuerdo la anécdota de la novia, pero algún día se la recordaré. Sigamos. Sí. Ok, después, les decía, nuestro uniforme nos recuerda qué somos, ¿no? Y el vestirte del uniforme que te pertenece te hace vivir lo que somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos esos hijos de Dios. Y segunda característica, aparte de que necesitamos corazones que guarden la unidad en la iglesia, pues algo muy importante, amado hermano, y que todos necesitamos trabajar. Necesitamos un corazón humilde. ¿Sí? Un corazón humilde.
Y yo dije, no, sí le necesito bajar 3 o 4 rayitas. Ay, ya ven. Ay, qué bárbaro, me desconcentra. Número 2, no podemos hablar de humildad sin pasar primero por nuestro corazón. O sea, realmente hacer un estudio de decir, híjoles, me hace falta humildad. ¿Cómo vemos que somos humildes? O sea, un pequeño checklist. Cuando Cristo ocupa el centro y no yo. Y esto es decir, puedo tomar el último asiento sin perder la dignidad. ¿Sí? ¿Sí me di a entender con esto? Que no precisamente, y puedo decir, ay, yo soy maestra de la iglesia Sinaí y tengo 3 licenciaturas. Siéntenme aquí adelante, por favor. No, eso no es humildad. Humildad es ni siquiera decir tus credenciales, y si te ponen atrás, dices, pues yo sé quién soy, y eso no importa para quitar mi dignidad. ¿Sí? Entonces, este principio es muy importante en la humildad, cuando Cristo ocupa el centro y no mi yo, mi ego. ¿Sí? Puedo ser el último, pero eso no importa, porque yo sé cuál es mi dignidad, y mi dignidad la da Cristo. Fíjese, cuando no somos humildes, hay otra frase interesante. La soberbia dice, yo primero. Y la unidad dice, primero, Cristo. ¿Sí? Otra cosa, para quienes son picosos, la mansedumbre se pone a prueba cuando el carácter quiere estallar. Pienso antes de hablar y debo de cuidar que mi carácter no sea áspero, porque últimamente hay muchos hermanos lija en la iglesia. Es decir, ¿sí ha visto una lija? Hasta el contacto nos provoca cierto malestar. Entonces no sea hermano áspero, no sea un hermano lija. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay con sus esposos y esposas también. Porque luego usted es áspero. Fue mi venganza. Ay, no es cierto. Entonces, podemos tener un último principio. La mansedumbre protege la unidad. ¿Sí? Entonces, ahora sí, le digo lo mismo que yo me dije a mí misma cuando estaba haciendo en este sermón. Necesito bajarle unas rayitas. Entonces, ya nos estamos evaluando y la palabra confronta aún nuestros egos. ¿Sí? Entonces, todo lo que somos, en todo lo que andemos, es para gloria de Cristo. ¿Sí? Y el ministerio es para el servicio de Cristo. Gloria a Dios. Y ahora sí, fíjese, todo esto fue como parte del proceso para llegar al estudio de los ministerios. Usted disculpará. Efesios 4, 9, 16. Le prometo no tardar. Tenemos 5 ministerios y usted sabe ya lo que dice ahí. Empieza con una parte muy fuerte del Señor Jesucristo como vencedor. Desde el verso 9 dice, y esto de que subió, Efesios capítulo 4, verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
y da el propósito a fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese, hubiéramos podido leer este principio y ya se acaba toda la enseñanza, pero pues es necesario estudiar, ¿sí? Y bueno, rápidamente, siguiente diapositiva. Me voy a ir rápido en este aspecto. Tenemos, fíjese la mano, usted se va a acordar referente a esto. Tenemos los 5 ministerios, ¿sí? El pulgar refiere al apóstol, ya que tiene el 70% de la fuerza de la mano. O sea, el apóstol se identifica con este pulgar porque refiere a ese fundamento y esa autoridad, pero también un apóstol tiene alcance a los demás ministerios. Después tenemos el índice que nos va a reflejar a lo que es el profeta. Entonces, el índice nos sirve para señalar. El profeta también señala, amado hermano, los acontecimientos, pero también da dirección, muestra el camino y habla de parte de Dios. El dedo medio nos recuerda al evangelista. Y si usted se da cuenta, el dedo medio sobresale de los demás dedos. ¿Y esto es por qué? Porque el evangelista tiene ese alcance para alcanzar a otros a través de las buenas nuevas de salvación y que conozcan a Cristo. El dedo anular, que es el que se conoce o reconoce por el anillo, nos recuerda al pastor. ¿Por qué? Porque está íntimamente ligado con su pueblo y ese anillo de compromiso que normalmente se usa para boda también le recuerda ese compromiso de cuidado hacia la iglesia. Qué bonito. Después, por último, aunque no menos importante, tenemos al meñique, que es el maestro. ¿Por qué es el más pequeño? Porque a veces los maestros cuando saben mucho quieren evanecer su conocimiento, pero el Señor nos recuerda que es necesario que cuando enseñamos, es necesario que seamos humildes para que el conocimiento de la palabra pueda fluir y ese conocimiento a Él no lo envanezca. Entonces, ese dedo pequeño nos recuerda humildad y sujeción a la palabra de una sana doctrina. Entonces repasamos: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Muy bien. Sigamos. Bueno, tantito, una antes, ¿sí? Ok, ahí seguimos un poquito porque es importante retomar esto. El ministerio, amado hermano, esos son los 5 ministerios que son constituidos por el Señor Jesucristo. Este principio es muy importante que viene señalado abajo. El ministerio está pegado, déjenme usar esta palabra, vinculado directamente ¿a qué? Al cuerpo de Cristo. Por eso va a rendir cuentas, se va a sujetar a la autoridad y no va a trabajar de forma independiente. No hay ministerio que sea un llanero solitario. Usted dígame, los dedos que se separan del cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si viéramos un dedo separado del cuerpo? Las mujeres gritamos. Eso es algo feo, ¿sí? Entonces, no lo vaya a recordar ahorita que compré el talento, por favor. Entonces, no hay dedos independientes, porque si son cortados, pues simplemente pierden vida.
¿sí? Entonces, esto es importante. Siempre el ministerio está sujeto al cuerpo de Cristo. Siguiente. Tenemos ahí los 5 ministerios bien bonitos. Recordamos otra vez. A ver, usted ordénemelos con los dedos. Apóstol. Muy bien, ahí se los puse revueltos, pero lo hizo muy bien. Siguiente. Ok, ahora vamos a ver de manera generalizada los apóstoles. ¿Qué son? Son fundadores y visionarios. Viene del griego apóstolos, que significa enviar en pos de sí o de parte de. En conclusión, enviado o mensajero, ¿sí? El ministerio apostólico establece fundamentos, extiende la visión y trae orden espiritual. Los apóstoles no son superlíderes, sino siervos enviados con autoridad para edificar, corregir y plantar nuevas obras según el modelo de Cristo. ¿Qué caracteriza a un apóstol? Pues lo caracteriza su visión estratégica. Los apóstoles tienen una visión clara del panorama general y la capacidad de planificar y ejecutar estrategias a largo plazo. A lo mejor ya a un apóstol se le ocurre comprar un terreno y lo sigue pagando durante toda su vida, pero él no solamente está pensando en un presente, sino está pensando en las futuras generaciones. Tiene autoridad delegada y sacrificio. ¿Qué es esto? Operan con una autoridad delegada por Dios, respaldada por señales, prodigios y milagros. Y esto es cuando entra la combinación de los dones, que en la segunda parte mi hermana Lupita les va a dar. La mayoría fíjese, conlleva sacrificio porque recordamos bíblicamente que la mayoría de los apóstoles murió por la fe, ¿no? Siguiente, plantar, fundamentar y un celo doctrinal. ¿Qué hace? Planta nuevas iglesias, se preocupa por dejar legados de la siguiente generación, predica la palabra, es asentado en la doctrina. Y como ejemplos tenemos a Pablo y a Pedro. Siguiente, tenemos a los profetas. Profeta significa voz de dirección y revelación y viene del griego propetes, que significa los que hablan de parte de Dios. El profeta escucha el corazón de Dios y lo comunica a su pueblo. Su función no es predecir el futuro, sino confirmar la voluntad de Dios, exhortar y edificar a la iglesia en tiempos de confusión. La voz profética alinea al pueblo con la verdad. Entonces, esto es muy importante. Características de un profeta. Es sensible al Espíritu Santo, tiene una relación con Dios, que eso es lo más importante para él, es muy profunda, la relación directa con el Espíritu Santo, y puede discernir su voz en medio del ruido del mundo. Un profeta habla con valentía para hablar la verdad y es un comunicador didáctico, no teme hablar la verdad, incluso cuando es incómoda. Busca aplicar la palabra en su forma de vida al predicar. Tiene discernimiento espiritual, puede discernir los espíritus y detectar la obra del enemigo. Precisión en la palabra, sus profecías son precisas y se cumplen con exactitud. Sí, como lo vemos igual desde el Antiguo Testamento, profecía que no es cumplida no viene de Dios. Y la profecía edifica, consuela y exhorta a la iglesia. Tenemos ejemplos como Isaías, Jeremías y Daniel. Evangelistas, conocidos como los ganadores de almas. Del griego ángelos, que quiere decir un mensajero que lleva buenas noticias del reino, la salvación y la vida eterna. O sea, proclama el evangelio, la buena noticia. El evangelista lleva el fuego de la salvación a las calles, hogares y naciones. Su pasión es predicar el evangelio con poder,
demostrando el amor de Cristo y guiando a los perdidos hacia una relación personal con Él. Las características claves de un evangelista son pasión por las almas, siente un profundo dolor por aquellos que no conocen de Cristo, habilidad para comunicar el evangelio, estrategias, puede explicar el evangelio de manera sencilla y comprensible para todos. Tiene una carisma, entusiasmo, tiene relaciones sociales y es un comunicador eficaz. Irradia entusiasmo, alegría, lo atrae a las personas a Cristo. Compasión y empatía, se identifica con las necesidades y sufrimientos, y una parte muy importante, usa la apología, defiende su fe. Ejemplo, a Felipe como evangelista. Cuarto, pastor, cuida del rebaño, del guío pormeneo, el que cuida del rebaño. Fíjese, el pastor representa el corazón tierno de Jesús hacia su iglesia. Su llamado es apacentar, cuidar y restaurar y velar por la madurez espiritual de cada creyente. Un verdadero pastor no domina, sino guía con amor. Características claves: tiene un corazón de siervo y dedicación, tiene compasión y paciencia, tiene habilidad para aconsejar y guiar, protección y defensa y cuidado, está enfocado en su redil, alimenta a sus ovejas, pero también tiene un corazón de maestro. Qué bonito. Y aquí tenemos a Timoteo. Y por último, maestros son los formadores del carácter de Cristo. Didáscalos, que es enseñar. El maestro enseña la palabra con claridad y profundidad. Usa este ministerio para cimentar la fe de los creyentes y revela el carácter de Cristo. La enseñanza sana protege a la iglesia del error. Características: profundo conocimiento de la Biblia, habilidad para comunicar, pasión por la verdad, paciencia y claridad. Aún en nuestras casas somos ejemplos y tenemos aquí a quienes fueron Loida e Eunice, las que instruyeron el evangelio a Timoteo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.